Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, quelite, quelite, quelite asfáltico. Gracias, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Alicia Tejeda. Me dedico al cine documental. Trabajo con el tema de biodiversidad en cocinas mexicanas y malnutrición en México. Y esto es Quelite Asfáltico, un espacio para hablar sobre este tema. Hoy hablaremos sobre la muerte mexicana. Quiero empezar con un poema mexica que encontré. Se los voy a leer. Tomemos las cosas como si nos hubieran sido prestadas. Oh amigos, solo estamos de paso aquí en la tierra. Mañana o pasado, como desee tu corazón, oh dador de la vida, partiremos mis amigos a su morada. Pues quiero empezar con este poema porque me puse a buscar de dónde podía venir esa tradición de que los muertos regresaran el 2 de noviembre a comer a nuestros altares y pues no encontré nada de cultura prehispánica y en cambio descubrí a la maravillosa maestra doctora de la muerte mexicana, Elsa Malvido. Ella es una gran historiadora, estuve estudiando muchísimo sobre la muerte y lo que propone y lo que plantea en su teoría es que pues toda la tradición que reconocemos ahorita viene de tiempos de la colonia y que en los tiempos prehispánicos se entendía de la muerte de una manera que la que ahorita no tenemos acceso. Y bueno, tenemos algunas referencias y sabemos algunas cosas, pero creo que es muy importante que sepamos y que reflexionemos que estamos celebrando una tradición de herencia española. Y creo que como la historia siempre es narrada por los vencedores, es momento de cuestionar cuál es la historia que nos ha sido narrada y cuál ha sido nuestra historia. ¿Quién se come a los muertos o qué comen los muertos? ¿Por qué regresan los muertos a comer a nuestras casas? En, ¿O quién se come a los muertos? Una conferencia que encontré de la doctora Elsa Malvido, platica que es una característica común de los mamíferos superiores el hecho de enterrar al cuerpo de un ser querido, de un miembro del grupo, esperar a que se descomponga para después comerlo. A veces se comía, hay otras veces que se podían hacer otras cosas con los restos, por ejemplo con los huesos se podían hacer instrumentos de música. Y pues bueno, les quiero contar, ya que estamos en un programa especial de alimentación, que descubrí un platillo súper nutritivo que se puede hacer con los muertos, por si se animan. Pero bueno, que es una práctica que se utilizaba con los gobernantes. Cuando un gobernante fallecía, tenía que entregarle la fuerza al nuevo gobernante y utilizaban esta forma que era enterrar el cuerpo del gobernante, esperar a la descomposición del cuerpo, sacar el cuerpo, quemar los huesos, mezclar ese quema de huesos, ¿no? Esas cenizas con algunas otras bebidas y bebérselas. Y entonces ahí tenemos una fuerte dosis de calcio, que es algo que que nos suele faltar cuando crecemos. Y bueno, esta sin duda es mi platillo favorito de muertos, se los quería compartir. Y hay otra cosa que sabemos acerca de cómo entendían la muerte de los mexicas. Ellos entendían que tenemos tres ánimas, una que habita en la cabeza, otra que habita en el pecho y otra que habita en el hígado. Y entonces había que esperar un proceso en el que se desintegraran esas tres ánimas. Y ya que se desintegraban esas tres ánimas, se quedaba el esqueleto y era cuando se podía hacer uso del esqueleto. Entonces, bueno, hablar de la muerte mexicana es pues un tema que nos atañe a todos, porque siento que ahorita ya estamos muy identificados y nos gusta mucho poner nuestro altar y es algo que identificamos con nuestra cultura y veo además que mis amigos que viven en el extranjero ponen su altar y eso es lo que los recuerda a México. Entonces es importante
pues no estar no pelearnos con nuestra historia, ¿no? No pelearnos con nuestras costumbres, porque de repente suelo ser muy peleonera, pero creo que sí es muy importante preguntarnos de dónde vienen las costumbres. Y pues bueno, la gran doctora de la muerte, Elsa Malvido, vamos a escuchar una conferencia de ella, la vamos a escuchar, vamos a retransmitir un programa de Radio INA del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La maestra falleció. Antes de fallecer hizo grandes estudios de la muerte. Tenemos el museo que hizo de Querétaro y la entrevista que vamos a escuchar es un recorrido por este museo donde la maestra nos narra sobre la muerte mexicana. Pues, bueno, otra cosa súper importante que quería tocar es, quería hablar del pan del muerto y de las calaveras, de dónde vienen esas costumbres. Pues resulta que cuando la maestra del Sana los va a poder explicar mucho mejor, pero es una costumbre completamente española. De alguna manera, en los inicios, en la época de la colonia en México, cuando estaban los españoles, se creía que el cuerpo del santo tenía capacidades mágicas para interceder por nosotros en nuestra muerte. Entonces, en las iglesias estaban repartidos pedacitos de esos santos que tenían pues estas cualidades, ¿no? Entonces, entre más cerca te enterraran de esa parte del cuerpo del santo, era más probable que ese santo pudiera interceder por ti, como dice el rezo católico, intercederán por mí. Y el gran negocio de la iglesia era venderte un espacio cerca de ese santo, que además cada gremio, cada grupo de trabajadores, digamos, cada oficio tenía su propio santo que intercedería por ustedes. Entonces era un negocio cerrado. Mientras estabas vivo, rentabas o no es rentar, ¿verdad? Pero bueno, dabas dinero por tener tu silla y escuchar la misa, y cuando morías pagabas por estar cerca del santo. Entonces, hasta ahora no sabemos que los mexicas se burlaran de la muerte. Sabemos que la obedecían, sabemos que la temían, sabemos que la estudiaban, sabemos que la honraban. Pero ¿de dónde nace la tradición de burlarse de la muerte? Hay una situación interesantísima, que es que en la época de la colonia española, cuando una reina, un rey o un virrey morían, se tenía que guardar luto de 1 a 3 años. Luto riguroso, tenía que estar la gente vestida de negro. Yo creo que de ahí nace burlarse de la muerte, pero bueno, eso es por supuesto solamente una suposición. Y también tenemos que recordar que los primeros difuntos católicos, cristianos, pues fueron perseguidos y entonces fueron honrados en su momento como los primeros mártires de la religión. Entonces, lo que se celebra el 2 de noviembre es una fecha europea, católica, que es la fecha de los santos difuntos. No sé por qué ahora creemos que es una cuestión mexicana. Elsa Malvido, la maestra de la muerte, dice que viene de Cárdenas, viene de ese momento en el que estábamos buscando pues crear nuestra nación, ¿no? Y pues bueno, vamos a dejar que ella hable porque ella es una experta del tema, pero también quiero que hablemos de otra cosa. Quiero que hablemos de cómo la muerte se representa cuando hay grandes cantidades de muertos. Un momento que México recibió grandes cantidades de muertos en el Mictlán fue durante 1500. En el siglo de los 100 años que duraron los 1500, estuvimos plagados de plagas tras plagas y pestes, y la muerte tuvo que ser representada en ese momento, y murieron muchísimas personas. Con esto quiero decir que pues que estamos hablando de la historia de México, estamos hablando de uno de los mayores genocidios que ha habido en la humanidad, estamos hablando que se mataron a muchísimas personas, tanto con plagas como por la conquista, estamos hablando de que se quemaron todos nuestros libros, estamos hablando de que se quemó toda nuestra historia y que ahora estamos adoptando como nuestra historia una imposición de la colonia. Así que los invito a cuestionarnos nuestros altares, aceptemos
que siempre hay nuevos mundos por descubrir y verdades que cuestionarnos. Y pues bueno, los dejo con esta bella conferencia de la doctora de la muerte, a la que espero que le rindamos un tributo y que escuchemos con atención. Por favor, Laura, sé que estás por ahí. Déjanos escuchar a la gran maestra, que tendrá mucho más que decir y tendrá mucho más razón en sus palabras. Pues bueno, me despido y lamento las dificultades técnicas que hemos tenido. Saben que estamos aquí trabajando para ustedes pese a la pandemia, pese a que no tenemos nada para sostenernos y que somos una radio comunitaria y feminista y somos un grupo de mujeres trabajando para nosotras y para ustedes y para México. Y pues bueno, gracias, espero que estén muy bien, sigan Quelite Asfáltico y hasta el próximo martes. Por todos los fieles difuntos y difuntas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta... El día 9 de abril del año 2011 murió en la Ciudad de México la maestra Elsa Malvido, brillante investigadora que formó parte de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El trabajo de la maestra Malvido se centró en temas muy originales sobre los cuales dejó trabajos notables. Esos temas son la enfermedad en la historia de México, las epidemias y la muerte. La maestra Malvido inició su formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió periodismo para después incorporarse a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde encontró su verdadera vocación. Realizó 2 maestrías en historia, una en el Colegio de México y otra en la UNAM. Colaboró a lo largo de 44 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue la creadora y coordinadora del Seminario de Estudios sobre la Muerte, de la Dirección de Estudios Históricos y organizó desde 1988 el Congreso Internacional Salud-Enfermedad, de la Prehistoria al Siglo XXI. Con la Fonoteca Nacional del INAH realizó el disco Suenen tristes instrumentos, cantos y música sobre la muerte, que es el número 37 de la colección Testimonio Musical de México, y del cual escucharemos algunos fragmentos a lo largo de este programa. Mis labios se enmudecieron ya al intentar decirte adiós. ¿Y qué será de mi alma si al fin voy a vivir lejos de ti? El 25 de octubre del año 2001 se realizó en la cabina de radio de la Dirección de Medios de Comunicación del INAH una entrevista a la maestra Elsa Malvido sobre el tema de la muerte. Vamos a compartir con ustedes esta conversación hoy, 1 de noviembre de 2012, como un homenaje a esta gran historiadora y con la intención de contribuir a la difusión de sus interesantes puntos de vista. Pero si por desgracia mueras o muero yo, allá en la otra mansión, ante el Creador me uniré a ti. La maestra Elsa Malvido inició sus trabajos de investigación sobre la enfermedad en la historia de México en la década de 1960, dentro de un proyecto relacionado con las epidemias que diezmaron a la población indígena en el período inmediatamente posterior a la conquista. Ella incorporó a estos trabajos el uso de los archivos parroquiales para hacer una relación verídica de la mortalidad causada por aquellas epidemias, y poco a poco se fue especializando en el tema de las enfermedades a través de la historia y con ello de la muerte y los rituales asociados a ella. Yo empecé a trabajar precisamente en un proyecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 1967, diciembre de 67. Era un proyecto interdisciplinario que se llamaba Cholula, proyectos sexenales en los cuales había todo un interés particular de los presidentes que apoyaban estos grandes proyectos en los cuales interveníamos todos los especialistas del instituto. Aquí yo empiezo a trabajar demografía histórica colonial de Cholula
Y para gran, no sorpresa, por supuesto, porque no es una sorpresa hablar de epidemias, lo terrible era cuantificar la mortalidad producida por las pandemias traídas de Europa y que fueron desconocidas para la población americana. Entonces, ante este problema yo me vuelvo obligadamente un especialista en epidemiología, por un lado. Y junto a esto, pues, todos los rituales que tienen que ver con la muerte. Analizando en términos de la demografía, hasta 1950 del siglo pasado, mitad del siglo pasado, la mortalidad ha sido la variable demográfica que ha determinado el proceso o desarrollo, evolución de la humanidad. Es novedoso en la medida en el uso de las fuentes que yo utilizo. Lo que se llama estadísticas vitales, los registros de bautizos, matrimonios y defunciones que la Iglesia Católica tiene registrados, pues eso era novedoso en el momento en los años 60 cuando yo empiezo a indagar este fenómeno. Ahora, otro tipo de documentos, bueno, pues todos están en el Archivo General de la Nación y si hablamos de algún lugar específico, pues los encontramos en Puebla o en la propia Cholula, etcétera, ¿no? Entonces, es novedoso como el uso de materiales parroquiales. A partir de sus investigaciones, la maestra Elsa Malvido fue afinando su percepción y su análisis sobre los temas de la muerte en México y se convirtió en una severa crítica de las posturas que presentan visiones generalizadas y simplistas del mundo indígena prehispánico, como el origen único de la ritualidad de los festejos de los días 1 y 2 de noviembre, en una supuesta relación de familiaridad y desparpajo de la cultura mexicana con la muerte, que la maestra Malvido ponía en tela de juicio. La época prehispánica abarca a cientos de grupos, si no es que miles. De ellos, muy pocos tenemos conocimiento sobre lo que ellos pensaban de la muerte. Lo que nosotros conocemos son específicamente de dos grupos, el grupo maya y el grupo náhuatl, que los conquistadores, con su lenguaje, con su concepción de lo que era la muerte y lo que podían entender en esa traducción mal hecha, por supuesto, de los rituales de muerte, ellos escribieron. Sabemos que ellos concebían la muerte como una reintegración a la naturaleza. Esto no es tampoco una característica específica de los nahuas, sino de casi todas las culturas agrícolas precapitalistas o desarrolladas, podemos llamarles, ¿no? Es integrarse a la naturaleza de una o de otra manera, renacer a través de los cultivos, a través de la vida cotidiana de la tierra, por eso la madre tierra es tan importante para ellos, ¿no? Bueno, en el caso del mundo colonial, nosotros, cuando llegan los católicos, reforzados por toda una iglesia que los abandera como los protectores y difusores de la cultura católica, bueno, en este momento nosotros ya aceptamos como católicos el sistema de tratamiento del cuerpo muerto de la concepción católica, que es enterrar a los muertos, y cambia para todos los grupos que fueron siendo conquistados. Sabemos, por supuesto, que una buena parte de los grupos prehispánicos, aquí sí podemos generalizar de alguna manera, como un sistema de tratamiento del cuerpo muerto, era incinerarlos. No sabemos tampoco cuáles son las diferencias de por qué unos fueron enterrados, sobre todo los que encontramos enterrados son o sacrificados o ofrendados a los dioses, y mujeres que morían de parto, los niños que eran enterrados en los graneros. Hago otra vez la aclaración específica de mexicas. De los otros grupos no hay casi en todo lo que es nuestro territorio actual, no hay el concepto de sistema funerario de enterramiento. Son muy casuales y tampoco no sabemos si corresponden
a rituales particulares o poblaciones generales así enterradas, son muy pocos los casos que tenemos en todo lo que es hoy el territorio mexicano. La maestra Malvido pensaba que dos elementos han estorbado en tiempos recientes a la posibilidad de un conocimiento más exacto y cabal de la ritualidad mexicana en torno a la muerte y a las conmemoraciones anuales de los días 1 y 2 de noviembre. Por un lado, las afirmaciones hechas por Octavio Paz en torno al tema en su libro El laberinto de la soledad, que ella consideraba erróneas. Y por el otro, la construcción del nacionalismo postrevolucionario, que caracterizó sobre todo al sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, y que desde su punto de vista resaltó un conglomerado de tradiciones sin fundamentos reales. Ambos factores, afirmaba, han olvidado la ritualidad católica presente en los festejos de esas fechas. Todo presidente necesita de un séquito de asesores intelectuales. Y en el caso particular de Cárdenas, fue un momento histórico fundamental y fue un parteaguas, podemos decir, de este pensamiento. Bueno, en este momento, anticlericales rabiosos, como era todo este grupo, desmistifica una celebración católica muy importante, porque polvo eres y en polvo te convertirás, y es la celebración de fieles difuntos, no de los muertos, ¿no? O sea, son tus parientes fieles difuntos a los que vas a conmemorar ese día, según la tradición católica, con misas y rezos para salvar sus almas del purgatorio y del pecado. Eso es el Día de Fieles Difuntos, no Día de Muertos. Bueno, esta tradición, que por supuesto viene desde el medioevo, se junta con otra celebración importantísima, también de memoria de los ancestros, que es Todos Santos. Los santos son los intermediarios entre los fieles creyentes y Dios en el juicio final, en el perdón de los pecados, en la posibilidad de salir del purgatorio. Este día, en toda Europa medieval y en todo el mundo católico, en América Latina, en toda América Latina hasta hoy, se hace la mesa del santo. ¿En qué consistía? Pues en todos estos restos de los santos se sacaban a exposición ese día. Se siguen sacando, pues. El día 1 de noviembre todas las iglesias abren los espacios especiales en los altares, que se llaman aras, para sacar los restos maravillosos y grandiosos de los hombres que en la concepción católica dieron su vida por el cristianismo, mártires del cristianismo. Se pone en exposición y visitarlos, hacerles una oración, significaba recibir indulgencias que el Papa en Roma había dado a cada resto para que los fieles que creyeran en eso fueran recogiendo indulgencias para no ir al purgatorio, ¿no? Bueno, entonces, afuera de la iglesia, en azúcar y en pan, se hacían las reproducciones de estos huesos. Esa es la calaverita. Si uno va a la iglesia, sobre todo a catedral, por ejemplo, el 1 de noviembre que se abre la puerta exactamente de las reliquias y vemos estos cráneos adornados con hilos de oro y plata y flores de seda. Esos son las calaveritas. Eso es, se llevaban a la iglesia. Uno iba haciendo además su cuenta de cuántos años o si eran indulgencias plenarias o por horas o por minutos o por segundos, dependiendo de la importancia del santo. Entonces, haciendo esta cuenta, uno salía de ahí y compraba o antes o después estas reliquias reproducidas
se bendecían como se bendice el pan, no en esta ocasión, en muchas de las ceremonias católicas, es la comunión con los santos, eso significa, ¿no? Entonces uno se llevaba esto a su casa y ponía en una mesa al santo predilecto y estas panes o dulces encima de la mesa. Esto es el altar de los santos y se hace en todo el mundo católico. Bueno, en el mundo católico rural, digamos, en Europa todavía en algunos pequeños pueblos. En España, cada día de santo importante se hacen los huesos del santo y se venden en las panaderías y en las dulcerías. O sea que la particularidad del amor del mexicano a la muerte, pues es un invento de un poeta. Sobre el tema de los alimentos compartidos en los 2 primeros días de noviembre con los difuntos, la doctora Elsa Malvido tenía también puntos de vista diferentes a los de otros investigadores e intelectuales, y era además muy precisa al revisar la historia de los cementerios en México. Esto es lo que nos platicó al respecto en la entrevista que le hicimos el 25 de octubre de 2001. En primer lugar, la gente no iba a compartir con los muertos, aunque de hecho todas las culturas del mundo compartimos los alimentos. Te estoy hablando de la comunión con los santos. Digo, es compartir con los muertos eso que es la comunión, que puede ser o el cuerpo de Cristo o cualquier pan bendito por la Iglesia Católica. Bueno, ese es un primer punto. El segundo punto es en el siglo XIX, a finales de Colonia y principios del XIX, empiezan a llegar a México otros grupos que eran no católicos y que eran protestantes o que eran masones o que tenían otras ideologías. La Iglesia Católica se negaba a enterrarlos dentro de sus espacios sagrados. Y el primer cementerio no católico fue el panteón de los ingleses que estaba en la esquina hoy de San Cosme y Viaducto, no, Anillo Interior. Bueno, que por supuesto algún urbanista de estos extraordinarios que tenemos en México arrasó y solo dejó la capillita que hoy es una biblioteca pública. Entonces, ese es el primer cementerio no católico que se hace dentro de una concepción que ya había sido dada en el siglo XVIII por los reyes Borbones, que eran unos avanzados, una legislación inteligente, muy pro-sanitaria, que exigía que los cementerios salieran del corazón de los poblados porque ellos ya habían constatado que estos entierros producían lo que ellos llamaron en esa época miasmas, que ahora nosotros llamamos microbios, ¿no? Entonces había que sacarlos y llevarlos a las afueras de las ciudades donde se cruzaran los vientos, de preferencia en alto, y allí fundarse los cementerios que ahora estarían a cargo del gobierno y no de la Iglesia Católica. Esto en México trajo un conflicto de más de siglo y medio, Hasta 1860 no encontramos la ley de Juárez en que dice que los cementerios van para afuera de las ciudades. Sin embargo, a lo largo de todo este periodo de tránsito, rotas nuestras dependencias con España, el pueblo siguió siendo católico, tan católico yo creo como seguimos siéndolo ahora los mexicanos. No para bien, pero bueno, somos, ni modo, es una característica. Esto entonces nos lleva a que conforme fueron llegando los grupos extranjeros, se fueron formando los cementerios de nacionalidades. Esto significa los cementerios en las afueras, el judío, el francés, el español, etcétera, el alemán, ¿no? Cada nacionalidad fue haciendo su cementerio y se les designó un espacio en las afueras y en alto, porque eso
está a otro nivel totalmente de la Ciudad de México. Bueno, aquí lo que encontramos entonces es que los financieros de estos sitios, de estos espacios, eran particulares. Y un ejemplo muy interesante lo tenemos en el cementerio de la Santa Veracruz en San Juan del Río, donde yo hice el Museo de la Muerte, ¿no? Donde podemos encontrar todas estas características, pues. Es una montaña y está en alto, donde se cruzan los vientos hasta hoy. Bueno. Sin embargo, aquí había el conflicto de que para la Iglesia Católica era muy importante seguir cobrando los derechos de entierro y los rituales que se hacían al muerto, en los que participaba toda la población, dependiendo de la calidad del personaje que se moría, por supuesto, ¿no? También olvidamos que después del entierro se hacía, para grandes personajes nuevamente, la cena de duelo. Y se invitaba a toda la gente importante a comer, no con el muerto, sino en un convivio de los vivos por el muerto. Entonces hay una serie de cosas sobre la comida y los muertos. Entonces, se fundan los cementerios en las afueras y la gente tiene que ir de la Ciudad de México a visitar a sus muertos el Día de Fieles Difuntos. En este tránsito, el carrito de mulitas de la Ciudad de México era el que transitaba o a Dolores o a el Panteón de la Piedad o a los diferentes cementerios. Y a lo largo de estos caminos llenos de lodo, charcos, generalmente llovía para esas fechas, lo que había era puestos de fritanga, como hasta hoy, puestos de pulque, y la gente pues iba comiendo y se volvió aquello una verbena. Pero esta verbena también se conjuntó porque políticamente, no tengo la fecha exacta, pero sí en 1770 ya, en la Ciudad de México se hacía la verbena de los muertos. Se rentaba el Zócalo, se ponía a renta, se hacían unos bandos unos meses antes y alguien rentaba el Zócalo. Entonces este señor contrataba caballitos, la ópera de títeres, algunos otros espectáculos, danzaban, bailaban, cantaban, había venta de alimentos y de dulces y de fruta de todas las gentes de los canales que en esta época venían a la ciudad a vender. Y cobraban la entrada. Claro, costaba entrar, eran precios muy económicos. Lo que pasó a lo largo del siglo XIX es que esta gran fiesta, que después de haber ido a recoger iglesia por iglesia todas tus indulgencias, rematabas en el Zócalo, en la gran plaza y en la gran iglesia principal, y entonces, bueno, pues de ahí te metías a comer y a beber y a divertirte un rato, ¿no? Entonces, son cosas muy distintas. Comer con los muertos ciertamente también ha sido un ritual universal. La cena de luto o el banquete de los muertos es universal. Todas las culturas del mundo lo hacen. Y hoy los chinos, los italianos llevan fruta, los chinos llevan arroz a sus muertos hoy. Hacen la ofrenda, y luego se la llevan y se la comen en su casa. Ahora, en México, esto de la ofrenda de los muertos es de origen romano y no prehispánico. Los escritores del siglo XIX, entre ellos mexicanistas importantísimos como Altamirano, lo dicen. Debemos de acabar con esa costumbre pagana, romana, que tienen las clases bajas de poner la ofrenda a los muertos esperando que ellos vengan a comer a las 12 de la noche. Bueno, entonces yo rastreo todo esto
Y por supuesto que lo que encuentro es que la fiesta de Romanos, para esperar a sus parientes, no a los muertos en abstracto, a sus cercanos, consistía en hacer una mesa, poner las viandas, esperar a que dieran las 12 de la noche, y en ese momento el pater familia salía, hacía unas abluciones y con unas habas que se llaman fabi di morti, habas del muerto, las tiraba al techo de su casa para decirles a las almas que regresaran a su sitio y que las esperarían el año próximo. El año pasado yo estuve para estas fechas en España y por supuesto que voy recogiendo de todo el mundo católico los dulces y los panes de muertos, y tengo una pequeña colección para que la gente no crea que me estoy inventando todo esto. Entonces allí compré los huesos del santo y les pregunté, ¿este día ustedes tradicionalmente esperan a los muertos? Y me dicen, no, nosotros en el norte de España, en Galicia en concreto, lo que hacemos es el día o 24 de diciembre o el 31 de diciembre, que tiene que ver con las cosechas y con el invierno. Ese día nosotros dejamos la mesa puesta, tal y como acabamos de cenar, se quedan las ollas ahí completas y esperamos que nuestros parientes vengan a consumir los alimentos que nosotros hemos preparado para ese día. Ahora, este año yo tuve oportunidad de ir a Europa del Este y ahí recogí también toda una serie de tradiciones para estos días. Aparte de los panes de muertos y de los huesos de santos y toda esta tradición, lo que encontré yo en algunos grupos húngaros, ellos comen encima de la tumba, efectivamente, no solo estos panes de las figuras humanas, igual que nosotros hacemos de niños o de adultos, se las comen ahí, y hay una vinculación en todo el mundo europeo entre las semillas, que es el cuerpo muerto, que tiene que ver con la nueva cosecha, con el fin del año, con el invierno y todo esto, con el cuerpo muerto, el cuerpo seco. Entonces, hay muchas cosas que nos faltan por investigar. Hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí hay es una enorme ignorancia y queremos negar 500 años de profundo catolicismo, me guste o me disguste. Fuimos profundamente católicos a sangre y fuego. Entonces no podemos borrar todo eso y reinventarnos otra cosa. Claro, en los años 30 los intelectuales lo hicieron y se reinventaron todo esto, al igual que en el siglo XIX los intelectuales querían también resurgir todas las culturas prehispánicas, de donde surgen nuestros museos y todo esto del rescate de las culturas prehispánicas. Quisiera ser una flor para morir en tu pecho, para alumbrar tu camino. Quisiera ser un lucero, ser un destello en tus ojos, ser un suspiro en tu pecho, una ilusión en tu vida, una idea en tu cerebro. Otro de los legados importantes de la maestra Elsa Malvido fue la integración de un museo, el Museo de la Muerte, que está ubicado en el antiguo cementerio de la Santa Veracruz, en San Juan del Río, Querétaro. El Museo de la Muerte surge como propuesta de una compañera de nosotros que había trabajado como directora en ese cementerio donde estuvo anteriormente el Museo de Arqueología de San Juan del Río. Ella se llama Sonia Butze, es la encargada de difusión en Querétaro, y ella estuvo ahí de directora, pues creo que un sexenio, como todo lo que tiene que ver con cargos y puestos. En una ocasión ella comentó
con el encargado de cultura del local y le dijo, aquí lo que debería de haber es un museo de la muerte. Bueno, ella sabe de mis trabajos, yo participo pues casi en todos los estados con los centros INA desde hace muchos años, dando ciclos de conferencias, etcétera. Ella sabe que yo trabajo la muerte. Entonces me habló y me dijo, ¿qué te parece si hacemos el Museo de la Muerte? Le dije, pues me parece sensacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay dinero, hay colección? Ni hay dinero, ni hay colección, como siempre. Bueno, muy bien. Lo que yo conseguí de la gente local fue que me dieran hospedaje y que me pagaran los alimentos, y por 3 meses me fui yo a vivir a San Juan del Río. El cementerio es verdaderamente uno de los cementerios más hermosos del mundo que yo he conocido. Tiene todas las características de lo que era la arquitectura funeraria del siglo XIX. Tiene poesía, escultura, pintura y, por supuesto, cuando entraban las procesiones, la danza y el canto. Entonces se completaban todas las artes ahí, ¿no? Cuando uno se enfrenta a este cementerio, no es que sea el único. Hay varios ejemplos de ellos, pero muy destruidos. Este fue uno de esos casos familiares, o más que familiares, de la alta burguesía local. Había 2 arquitectos entre ellos, y en el momento en que se declara en 1840 que había que fundarse los cementerios civiles, bueno, el cementerio civil es donde se enterraban todos. Y entonces la alta burguesía dijo, no, pero ¿cómo? Nosotros ahí con el pueblo, de ninguna manera. Y entonces ellos compran su terreno atrás de una iglesita de un barrio de indígenas en San Juan del Río, que es el barrio de la Santa Veracruz, y en la parte de atrás hacen su cementerio. Es una belleza. Parte de la arquitectura tiene que ver con toda esta influencia ya francesada de la arquitectura funeraria, que tiene los columbarios o nichos en las paredes, en una de las paredes. Tiene su osario donde están las figuras pintadas del purgatorio, ¿no? Ahí a donde van los pecadores. Y las lápidas están todavía con la concepción colonial, ras a ras del suelo, la parte antigua. La parte más moderna ya tiene sus, ¿cómo se llaman? Sus tumbas, según el ritual de la época, como en forma de medio pirámides, y la influencia también de la masonería es muy fácil de identificar porque son las pirámides truncadas cuando son protestantes. Entonces hay toda una serie de elementos ahí. Hay una torre fundamental de 4 caras que tenía versos dedicados a la muerte, por supuesto. Remata cada cara con uno de los representantes eclesiásticos con el tocado de cada una de las de los poderes, digamos, obispo, papa, cura, en cada esquina, y hasta arriba remata con un mundo donde está enredado la serpiente del pecado, y arriba el triunfo de la Santa Veracruz, una cruz. Es una belleza. En el primer piso entonces está el columbario y el osario. En el espacio que nunca pude saber qué era lo que guardaban ahí, parece que era entre la casa del señor cura de la iglesia de la Santa Veracruz y otros usos que le dieron. Es un espacio pues regular. Allí hicimos el desarrollo del Museo de la Muerte y la curaduría. Todo se hizo con préstamos, todo es prestado o regalado. El instituto nos apoyó con la museografía. Tuve el apoyo de los museógrafos de Querétaro, y
El municipio pues nos apoyaba en algunas cosas que se compraron, las menos, pero casi todo lo que hay ahí son obsequios de ir a tocar puertas, y muchas gracias porque va a estar en el museo. El Museo de la Muerte en el Cementerio de la Santa Veracruz de San Juan del Río, Querétaro, está abierto al público desde 1989. Es una buena oportunidad de conocer más sobre este tema. En esta conversación que hoy estamos compartiendo con ustedes, la maestra Elsa Malvido fue explicándonos el contenido de este museo, sala por sala. Vamos a escucharla. Entonces tenemos los rituales, entramos y tenemos rituales prehispánicos de los grupos más antiguos que ocuparon esa región, que corresponde a la cultura chupícuaro, porque hubo toda una gran discusión entre repetir un poco los rituales nahuas o mexicas o hablar de lo que había localmente. Y yo me opuse a que fueran otra vez la repetición del Museo de Antropología o de Templo Mayor. Entonces, reprodujimos un sistema funerario encontrado en la zona Chupícuaro, que es un tecuil, un sitio donde se ofrenda fuego, y alrededor, radiales o en diferentes formas, están enterrados cuerpos con cerámica, que es la Chupícuaro. Entonces este es un primer plano. Luego están los segundos ocupantes de la zona, que son los otomianos. De ahí tenemos reproducciones de los dioses, protectores de la guerra, protectores de los muertos en la guerra, Otonteutli. Y después tenemos otras formas de tratamiento del cuerpo, también locales, como es el cuerpo incinerado. Hicimos un bulto con petates, el empetatado, de ahí viene el sinónimo de petatearse, es morirse, que esto sí es prehispánico, por supuesto. Y después un entierro en vasija, que también es universal, pero que también es característico pues de estas zonas. De ahí entramos al sistema de enterramiento colonial traído por los europeos, que tiene que ver con dos cosas que se me habían escapado anteriormente. Una, la mayoría de los animales mamíferos superiores nos enterramos después de muertos. No es una racionalidad, es un proceso de descomposición del propio cuerpo para después o sacarlo y volvérnoslo a comer, que era bastante normal y común, o ya permanecer enterrados en el caso de algunos humanos. Esta es una costumbre del enterramiento judaica a la época de la muerte de Cristo. Por eso nosotros, cuando vamos a la iglesia, encontramos el descendimiento de Cristo y la resurrección del cuerpo de Cristo que sale de una tumba. Este es un sistema funerario judaico. Y la mayoría de los rituales judaicos, que eso lo aprendí en mi viaje ahora a Medio Oriente, a Europa del Este, perdón que insiste en esto, pero si no salimos no entendemos y no aprendemos. La mayoría de nuestros rituales católicos de la muerte son de origen judaico, por supuesto profundamente judíos, en su mayoría. Entonces, hay una pintura ahí en el Museo de la Muerte donde está Cristo descendiendo en la tumba, para que la gente entienda por qué nos enterramos aún hoy. ¿Por qué la Iglesia Católica hasta hace muy poco impedía que los cuerpos se cremaran? No solo porque es su gran negocio de siglos, sino porque también significa otra parte de la concepción del catolicismo, que es la resurrección de los cuerpos para el juicio final. Entonces, esta idea media extraña de conservar lo que quedaba del cuerpo para esperar la resurrección de los cuerpos, también ese es parte del ritual del enterramiento católico. Junto a esto pongo una monja coronada, que fue un regalo también de un joven artista que trabaja papel maché, y en una ocasión aquí en
en el Carmen, él había hecho la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz como un homenaje. Yo le pedí esta monja coronada y la donó al museo. Entonces hicimos una especie de celda y en ella tenemos 3 diferentes pinturas. Es un ritual medieval donde las personas, tanto aquellas que se habían conservado vírgenes, que no tenían pecado, morían floreadas y morían con la palma del martirio porque habían dedicado su vida a Dios. Entonces, hay una pintura reproducida de la colección de Tepozotlán, donde está una de las mejores colecciones más ricas de monjas coronadas, aparte de las privadas, una enorme que hay en Monterrey, privada. Pero esta que tenemos en el instituto es enorme y riquísima y está siendo estudiada por una investigadora del instituto también. Esta reproducción, después tenemos a la monja coronada ahí en su celda. Del otro lado conseguí del Beaterio de San Juan del Río la pintura de la monja fundadora del Beaterio del siglo XVIII, que está pintada, me hicieron favor de prestármela, y una fotografía de hacía 3 años de una monja actual coronada también. Entonces, para que la gente entienda que hay rituales que sí se conservan y permanecen y que tienen toda una tradición desde el medioevo, pero que no son ni mexicanas ni particulares. Dentro del Museo de la Muerte, en el antiguo cementerio de la Santa Veracruz de San Juan del Río, Querétaro, la maestra Elsa Malvido también se ocupó de presentar los enterramientos que en tiempos coloniales se hacían dentro de las iglesias. Nos habló de esto y de cómo esta costumbre pervivió hasta que tuvo que ser definitivamente prohibida por cuestiones sanitarias. Después pasamos a un altar, hice un altar, reproduje lo que sería el altar, donde está el ara, los restos de los santos, y el piso de madera como se utilizó durante toda la época colonial, con sus aldabones que se levantaban y se iban acomodando las cajas una encima de la otra. La gente no tiene memoria histórica. ¿Qué pasa con estos cementerios entonces? Pues que con el cólera de 1833, la primer gran pandemia de cólera morbus que llega a México, entonces sí las autoridades se ven obligadas a tapiar los pisos de las iglesias, a encementarlos, porque la gente clandestinamente seguía enterrándose ahí. Entonces, se obliga que se encementen los pisos y salgan los cementerios. Este cementerio de la Muerte es de 1855, después de la segunda gran pandemia de cólera. O sea, todo está vinculado con la muerte y con las grandes pandemias. Bueno, ahí entonces tenemos una reproducción de que era un cementerio colonial. Y en las afueras, es decir, hay una especie de columna de la propia construcción que yo utilicé para poner la reproducción de una indígena con deformación craneana que fue rescatada de la Ciudad de México, pero que ya está enterrada con el sistema ritual católico como Cristo en la cruz. Es decir, bueno, los brazos no extendidos, sino sobre el cuerpo y los pies cruzados uno sobre otro. Pero los indios no se les enterraba dentro de las iglesias, a menos de que fueran caciques o estuvieran casados con españolas. A ellos se les enterraba en las afueras de la iglesia, lo que son los atrios, en donde estaban las capillas abiertas. Ellos no entraban a misa, tampoco iban a entrar ni en vida ni en muerte. Se les enterraba en los atrios. Además, entre más pobre eras, pues menos cerca podrías estar de los santos que eran los intermediarios con Dios. Ese era el negocio de la iglesia. Y costaba enterrarte aunque fuera en el atrio.
para organizar todo el sistema funerario, también se explica un poco que existían lo que se llama gremios o cofradías, que todavía en algunas zonas rurales existen y que tienen un santo patrón. Esto aglutinaba a los especialistas de una actividad, por decir, los plateros, los sombrereros, los sastres, los médicos, etcétera. Cada uno tenía su santo protector y tenía su altar dentro de una de las iglesias principales en la Ciudad de México o en la única iglesia en las zonas rurales. Aquí los vivos tenían su silla con su nombre arriba para estar en la oración y su sitio abajo para ser enterrado cerca de su santo protector. Entonces era como un seguro de muerte, digamos, ¿no? La fundación de estas cofradías. Y costaba mucho estar en ellas y patrocinarlas. Y eras encargado de celebrar la gran fiesta del santo el día que le tocaba, que costaba muchísimo dinero porque se gastaba mucho en cera. La cera fue uno de los elementos más costosos de todo el ritual católico, porque era española, monopolio de la corona y estaba prohibido recuperarla. O sea, hay toda una serie de cuestiones económicas abajo de todos estos rituales. En otra de las paredes está una de las pinturas más importantes de lo que hemos olvidado, que era la tradición, también de origen medieval, del ritual católico de muerte. Cuando se moría algún personaje importante, una reina, un rey, un príncipe, o un virrey, un oidor, un personaje, tanto aquí como en España, se les hacía lo que se llama los funerales reales. Las ciudades se vestían de piso a techo de telámenes negros y la población tenía que estar vestida de luto riguroso entre 1 y 3 años. Toda la población, si no, se les multaba. No era una broma. La gente tenía que recordar cotidianamente que tu muerte estaba presente y que podías morirte en cualquier momento. La muerte momentánea, la muerte que ahora deseamos todos, no darnos cuenta y morirnos de repente, era la peor muerte que había considerada por la Iglesia Católica, porque morías en pecado sin haber confesado, comulgado y habido recibido los santos viáticos. Era seguro que te ibas al infierno, no había trámite. Entonces nadie quería morirse instantáneamente, por lo cual tenía que estar uno preparado cotidianamente para la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Estas telámenes estaban pintados con esqueletos, con calaveras, incitando a la población a la reflexión sobre su propia muerte. La muerte del otro era la reflexión de la propia muerte, no era la burla de la muerte de nadie. En la puerta de las iglesias, el día 2 de noviembre, se ponía un gran esqueleto que te daba la bienvenida. Y cuando eran los rituales a los personajes importantes, entonces lo que se hacía era el túmulo funerario, que eran grandes construcciones de madera cubiertas de cientos de miles de velas que se encendían en la noche y que era un juego del barroco entre la luz y la oscuridad en una reflexión a la muerte. Hay 2 ejemplos vivos todavía de estos túmulos funerarios, uno que está en Taxco, que perteneció al señor de la Borda, creo, a lo mejor me equivoco, no me acuerdo bien, y el otro que está en el Museo de Toluca de Bellas Artes. Ahí están pintados los versos, los esqueletos, el triunfo de la muerte,
Todo esto importantísimo, pues, que viene desde las grandes pandemias de peste del siglo II europeo. Después pasamos a otra parte que son los angelitos muertos, que también es otro ritual colonial, muy importante, medieval también. Los niños podían estar vestidos para enterrarse de angelitos o de santos y cubiertos de flores. En la época colonial y en la época medieval se pintaban estos niños como una memoria de ellos. Algunos de ellos incluso se les pintaba como vivos y como mucho mayores de la edad en la que se habían muerto. No coinciden los datos que están en la calza con la figura que están pintando, pero bueno, era la memoria que los padres tenían. La muerte de un hijo es algo tan importante que no hay palabra en castellano para definirla. Uno puede ser viudo, uno puede ser huérfano, pero la pérdida de una madre, de un hijo, no existe palabra. O sea, el dolor es tal que solo la Iglesia Católica con sus rituales podía aminorarla. La muerte de un angelito significa enviar a un miembro de tu familia cerca de Dios para que implore por los beneficios de los que quedamos vivos. Entonces es una celebración. La madre no debe de llorar, debe dar gracias a Dios y por eso se le celebra con música, con fiesta, con cohetes. Y hasta hoy muchos sitios rurales siguen celebrándolo así. Entonces encontramos pinturas también de estos niños con alitas o vestidos de arcángeles, o verdaderamente disfrazados. Algunos de ellos tienen también en sus manos parte del ritual de la crucifixión de Cristo, como los 3 clavos o otros elementos. Dichoso este angelito, dichoso el día en que naciste. Dichoso este angelito, dichoso el día en que naciste. Adiós mi padre y mi madre, y padrinos que tuviste. Adiós mi padre y mi madre, y padrinos que tuviste. El siglo XIX marcó un cambio importante en las costumbres funerarias mexicanas, y de esto se ocupó también la maestra Elsa Malvido en el Museo de la Muerte. Esto es lo que nos platicó al respecto en la entrevista que le hicimos el 25 de octubre de 2001. Tenemos una colección de esquelas desde el siglo XIX hasta nuestros días, algunas locales y otras no, que nos fueron dando la gente de ahí. Están en exposición. Y entramos al siglo XIX, donde ya están los cementerios, el carrito con mulitas, el primer carrito con mulitas para trasladar oficialmente de una agencia que es Galloso, que siempre me ha apoyado en todas las locuras que yo hago de la muerte. Nos regaló eso y nos regaló las escrituras de propiedad de los sitios en los cementerios que están expuestas ahí. Y el cambio de concepción entre la vida y la muerte fuera de las iglesias, pintada, también está ahí representada para entrar al siglo XIX, donde ya está este cementerio fuera de la iglesia. Bueno, pasamos al siglo XX, que no me gusta, es un siglo que verdaderamente ni el 20 ni el 21 me interesan mayormente. Pero de ahí tenemos un altar de muertos que nos regaló en Querétaro la Casa de la Cultura, que creo que ya lo quitamos. Era una ofrenda a una mujer muy importante, una concertista local,
Pero lo que no me interesa mucho es todo este juego de querer darle sentido a cosas y objetos que no tienen y que cada año se reinventan. En ese año, el año pasado, por ejemplo, en San Juan del Río, la invención del altar de muertos es que tenía que tener 7 escalones porque eran los pecados veniales. Bueno, y mañana, pues no sé, a otro invento nuevo. Y después entramos a otro ritual muy importante del siglo XX y XXI, que es la Santa Muerte, que es un invento nuevo también, cuyo origen tiene que ver con las pandemias de peste del siglo XII europeo, donde la muerte descarnada aparecía por todos lados y en todas las pinturas de todo el mundo católico. Como eso, como la reflexión y nuestra mortandad. Entonces, es una herejía, en términos de la Iglesia Católica, la Santa Muerte no existe, y ha sido una reencarnación, digamos, recuperación de los esqueletos que acompañaban durante las ceremonias de Semana Santa y las procesiones de Semana Santa, como lo hacen en España hasta hoy, que termina después del Santo Entierro con el triunfo de la cruz sobre la Santa Muerte. Y es un esqueleto que podía ser uno o varios humanos vestidos de esqueleto que saltaban, y todavía en algunos sitios de España salen individuos bailando vestidos de esqueleto y haciendo bromas y no sé qué, para que no veamos que somos los únicos que nos burlamos de la muerte. Y en otros casos, como en Sevilla, ya es una escultura del siglo XVIII de un gran escultor sevillano, y se llama La Canina. También esto tiene que ver con la muerte canina que nosotros usamos. Bueno, la canina sale en su carro luctuoso después del Santo Entierro, y es un gran personaje, y es un esqueleto con corona y con cetro, como lo que vemos ahora. La otra expresión de la Santa Muerte es esa muerte de la reflexión de los conventos. Y tenemos una extraordinaria, pero extraordinaria, en el convento de Santa Rosa, ¿no es cierto?, de Aránzazu, en San Luis Potosí. Bueno, ahí tenemos uno de estos ejemplos extraordinarios donde está el individuo, el esqueleto, vestido con su traje de franciscano y su cinturón amarrado, que es lo que vemos ahora como la Santa Muerte, portando los instrumentos que reflejan que la muerte es cegadora, la muerte es universal y nos llevará a todos. Entonces, el reloj del tiempo y la cegadora, pues eso es lo que tiene el Museo de la Muerte. Cayendo el muerto, soltando el llanto, oya, ni que fuera para tanto, dijo al labio del doitor. Esta es una de las fiestas más populares que hay en México, los velorios, ¿cierto o no es cierto? Bueno, eran, ya no lo son tanto, porque desde que estaba mi tío Ernesto, prohibió los velorios. Ya todos los velorios estaban a la una hay que suspenderlo. Maestra Malvido, ¿cuándo empiezan a velar a la gente fuera de su casa? ¿Cómo nacen las agencias de pompas fúnebres? Bueno, nace también con la separación un poco de la Iglesia Católica y el Estado, pero el ritual de velación en las casas, pues esto viene de la época colonial con nosotros, o sea, es un ritual nuestro, porque había que rezarle al alma y convocar a toda la comunidad para que rezara por los pecados del muerto, por la salvación del alma. Entonces, ese ritual es muy antiguo. Ahora, el ritual en el cual ya interviene el Estado y solicita que sean unas horas determinadas porque los muertos pueden ser enterrados vivos y no estaban muertos, entra
salubridad, digamos, lo que fue ya la separación de la Iglesia como detentadora de la vida y muerte con el registro civil. Y entonces se establece ya un periodo determinado de velación que se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades. Por ejemplo, durante las pandemias de cólera morbus, por la deshidratación de los individuos, que es terrible, pues la gente parecía que había perdido todo signo de vida, ¿no? Y entonces muchos de ellos fueron echados al carro de la muerte que pasaba recogiendo, en carreta se pasaba recogiendo por todas las ciudades a los cuerpos muertos, y se les echaba ahí, y luego mientras el señor estaba cavando la fosa general, pues algunos de ellos resucitaban, ¿no? Resulta que no estaban tan muertos. Entonces se estableció con la injerencia ya de la medicina un tiempo de duelo. Esto también tiene que ver con que la muerte se vuelve insalubre, y entonces se hacen sitios especiales fuera de las casas para velar a los muertos. La muerte pierde sus espacios, pierde su ritualidad, y pues ahorita los propios cementerios van a ser museos en muy poco tiempo. Ya muchos de ellos, no solo mi Museo de la Muerte por Bello, sino muchos museos en el mundo, muchos cementerios en el mundo ya son museos. Entonces, la muerte va perdiendo cada vez más. Lo curioso de los rituales de muerte actuales es que la Iglesia volvió a recuperar a los cuerpos, permitiendo la incineración. Ella vuelve a recuperar y a vender los espacios de la muerte. Es muy hábil la Iglesia Católica. Entonces, todo esto tiene que ver, sí, ya con la injerencia de lo que los franceses llaman medicalización de la muerte. El trabajo de investigación de la maestra Elsa Malvido no se interrumpió nunca a lo largo de su vida. Siguió siempre colaborando en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para concluir esta conversación que hoy transmitimos a modo de homenaje y que se llevó a cabo el 25 de octubre del año 2001, le preguntamos sobre sus futuros proyectos y esto es lo que nos dijo. Bueno, yo sigo promoviendo mi taller de estudios sobre la muerte, que el año que entra cumple 15 años, entra a la adolescencia. Ese se celebra martes cada 15 días en el departamento, en la Dirección de Estudios Históricos, desde hace 14 años, martes cada 15 días. Por ahí transita absolutamente toda aquella persona que de alguna manera tenga algo que ver con estudios sobre sistemas funerarios, sobre rituales, sobre leyendas, fotografías, etcétera. Todo el mundo transita por ahí. Y en los proyectos en los que yo estoy, yo sigo estudiando epidemias, y por supuesto que la mortalidad epidémica seguirá siendo uno de mis temas favoritos. Dentro de otro de los proyectos, estoy en un proyecto que se llama Las Momias de México, que tenemos interdisciplinario con la Dirección de Antropología Física del INAH. Y ahí tenemos una colección de 35 individuos momificados. La mayoría de ellos, desgraciadamente, fueron obras de saqueo. De algunos, también en su mayoría, no tenemos mayores datos. Y bueno, estamos presentando los avances que estamos haciendo. Tenemos estudios que estamos realizando con médicos de endoscopías a momias, que ya se hace desde hace tiempo en otros países, por supuesto. Y aportando lo más que podemos sobre estos proyectos, entender esa diferencia que había entre estos grupos, sobre todo norteños y oaxaqueños, de donde yo tengo documentos, que las cuevas fueron utilizadas para conservar este proceso de momificación, que ya había una enorme experiencia en su trato. Entonces,
Eso es otro de los proyectos en los que estoy. Muchas gracias a Elsa Malvido por su trabajo de investigación, por sus ideas siempre rigurosas, incisivas e interesantes. Gracias por abrir importantes espacios para estos temas dentro de la investigación histórica y antropológica. Y gracias por esta conversación que nos regaló el 25 de octubre del año 2001. Suenen tristes instrumentos, suenen porque ya es muy justo que lloren todas las aves, porque ya se acerca el tiempo que terminen todos mis gustos, ya voy a entregar las llaves voy a entregar, con qué gusto y alegría, ya no volveré a cantar como un antes lo divertía. Ya mi eco se está acabando, ya no lo oigo que resuene, ya lo oigo muy apagado, porque ya voy caminando como el rayo cuando truena para quedar sepultado. El consuelo que hoy me queda de los que hoy se están recreando con su pecho y con su voz. Ahora son unos primaveras, pero ya van caminando, llegarán a lo que yo. Me despido, cielo injusto, no me quisiera acordar. No se engrían tanto en el gusto, porque se llega a acabar. Maestra Elsa Malvido, 14 de febrero de 1941, 9 de abril de 2011. La música que escuchamos en este programa forma parte del disco Suenen tristes instrumentos, cantos y música sobre la muerte, que es el número 37 de la colección Testimonio Musical de México de la Fonoteca Nacional del INA, y en el que colaboró la maestra Elsa Malvido. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Gobierno Federal. Por todos los fieles difuntos y difuntas por la misericordia.